Qué bendición es poder verles. Qué bendición es poder verles una vez más a este tiempo de adoración, a este tiempo de oír palabra. Le damos la bienvenida donde usted se encuentre, en su hogar, en cualquier parte donde usted se encuentre. Le damos la bienvenida. Le bendecimos por conectarse junto a nosotros. Le invitamos, le hacemos la invitación a que se una junto a nosotros a adorar a nuestro Dios, al Dios de la creación, al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios de bondad. La palabra dice que si estamos cansados y afligidos, podemos venir a Él, a Jesucristo, y poner nuestras cargas sobre Él. Y poner nuestras cargas sobre Él. Este es un tiempo de descanso, un tiempo de regocijo, un tiempo de oír su voz. Y cuando nosotros aprendemos y disponemos nuestro corazón a oír su voz, hallamos descansos, hallamos quietud. Así que disponga su corazón, disponga este tiempo, un tiempo hermoso, un tiempo precioso de poder estar en la presencia de Dios. Gracias, Señor amado. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, tu amor, tu bondad. Gracias, Señor amado. Espíritu Santo, toma el control de este lugar, control de este tiempo. Toma el control, Señor, de nuestras vidas para ministrar, Señor. Abrimos este tiempo de adoración y de alabanza. Abrimos este tiempo de gratitud. Abrimos este tiempo de venir con manos llenas de adoración, reconociendo de que tú eres bueno, de que tú eres bondadoso, de que tú eres paciente, de que tú eres nuestro socorro, de que tú eres nuestro auxilio, de que tú eres nuestro libertador. Gracias, Señor. Oramos, Señor amado, en esta hora para que cada persona que esté conectada junto a nosotros, Señor, en la adoración, en la palabra, Señor, sea impactada por tu amor, Señor, por tu amor, por tus milagros, Señor amado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Oh, amén, amén y amén. Dios de la creación, te damos el honor. De la creación, grande en amor, en espíritu y verdad, te queremos adorar, adorar a quien creó cielo, tierra, luna y sol, adorar al gran yo soy. De la creación, aleluya,
espíritu y verdad te queremos adorar, adorar a quien creó cielo, tierra, luna y sol, adorar al gran yo soy. Aleluya, 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 al Dios de la creación. Aleluya, 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 al Dios de amor. Aleluya, 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 al Dios de la creación. Aleluya, 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 al Dios de al Dios de Creador, solo tú, gran Dios, solamente tú, gran Dios, gran Dios de amor, fiel redentor, el único soberano Dios, creador de todo lo que hay, creador del cielo y mar, eres tú. Gran Dios de amor, fiel redentor, el único soberano Dios, creador de todo lo que hay, creador del cielo y mar, eres tú.
de la creación. Aleluya, 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 al Dios de Amados hermanos, qué grato es nuevamente comunicarnos, abrir este espacio tan lindo, tan hermoso, tan de nuestra búsqueda y de nuestra determinaciones de buscar, de comunicarnos, de adorar, de ser ministrado, de buscar el rostro del Señor, como dicen o como está escrito. Así que les saludamos, esperamos que este tiempo sea grato, agradable, sobre todo en la intención de que usted se encuentre con la palabra, se encuentre con la dirección que necesita y con la administración para su vida. Es todo un desafío para nosotros lograr estos objetivos con todas las complejidades que tenemos, así que yo le ruego que usted tenga bien en dejar todo lo que tiene, ¿verdad? Usted necesita ser nutrido, así como se alimenta diariamente, necesita también alimentarse espiritualmente. Propongámonos acostumbrarnos a este tiempo de búsqueda, de oración, de ruego, de súplica, y también de gratitud. Si usted está enfermo, comuníquese con nosotros, siempre sale un número de teléfono que estamos dispuestos a ser parte de sus momentos difíciles, sobre todo sus momentos difíciles, en ayudarle en oración, en acompañamiento y en todo lo que usted necesita. Creo que tenemos vino y aceite para sus heridas y esa es nuestra intención naturalmente. Así que ya nuestros hermanos nos han dirigido, nos han ministrado con la alabanza, con la adoración, y ha llegado el tiempo de oír palabra de Dios. Antes que nada vamos a orar. Señor, gracias por el tiempo que nos das. Es muy grato, Señor amado, abrir estos espacios de tiempo para comunicarnos contigo. Papito, gracias porque tú eres Dios de milagro, eres nuestra respuesta. Suplico que todo lo unjas, que todo lo toques, amado Espíritu Santo. Glorifica a nuestro Señor Jesucristo con todos sus compromisos, con todas sus promesas y con todo su estado de obediencia que van en dirección a beneficiarnos. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Sabe usted que me llama la atención lo que estaba leyendo en estos días? Y tiene que ver cómo el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, pero no voy a hablar de lo que significa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, sino
la connotación y la desorientación que se provoca. Por un lado, la Escritura dice en Lucas 19, 28, voy a considerar el 33, 35, ¿verdad? Dice, y le trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, fíjense, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo la multitud de discípulos, tomando el texto de arriba, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y esta es la misma declaración cuando van los pastores, ¿no es cierto? Cuando van los cánticos que se provocan y las declaraciones que se hacen por él. Y aquí viene la contraparte y la desorientación que yo llamo, en cuanto que dice que los fariseos entre la multitud le dijeron al maestro, reprende a tus discípulos, ¿verdad? Repréndelo. ¿Qué es esto? Naturalmente que los discípulos, los fariseos, entendiendo que eran gente que entendida en la Torá, en la Escritura de aquel tiempo, y digo de aquel tiempo, hago énfasis que no es la Escritura que tenemos hoy día, no es la recopilación de libros que tenemos hoy día, era la Torá. Entonces dice la Escritura que se provoca una disociación entre aquellos que debieran de ser entendidos en los tiempos, en las profecías, y la contraparte, que era la multitud de discípulos. Aparentemente aquí era la multitud de discípulos que gozándose comenzaron a alabar a Dios, la multitud de discípulos. Entendiendo, me imagino, lo que ellos sabían todo, por qué, la esencia, la razón de por qué significaba este hecho. En Zacarías 9:9 estaba escrito, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí un rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un asna. Da la sensación que, o el entendimiento, la claridad de esta multitud de gente que entendía lo que estaba ocurriendo, que era un rey que estaba entrando con la información del libro de Zacarías, que tenía que cumplirse lo que estaba escrito. El Señor Jesucristo siempre se preocupó de cumplir lo que estaba escrito, e incluso Él lo establece en la discrepancia o en la discusión o en la tentación que tuvo con Satanás. Le dice, escrito está. Por lo tanto, Él obviamente tenía toda la información escritural, y quiero agregar otra carga más a esa realidad, tenía la revelación escritural para que tuviera el énfasis de cumplir lo que estaba escrito sobre su vida, sobre sus labores, sobre sus quehaceres terrenos. Pero aquí se provoca también una disociación entre el que anda desorientado en la voluntad de Dios y el que está bien orientado, porque cuando hablo de desorientar, naturalmente es una persona que pierde la capacidad de entender, de razonar o de darse cuenta con claridad de las cosas. En este caso, lo que nos atañe a nosotros, de las cosas espirituales, ¿no es cierto? Y que básicamente las cosas
basado en lo que establece nuestro Señor, de las cosas escriturales, básicamente, que basado en las cosas escriturales se entienden todos los temas proféticos de los tiempos, de la naturaleza, del ser humano, del tiempo que estamos viviendo, de los últimos tiempos, de todo lo que tiene que ver con los procedimientos de Dios entre nosotros. Entonces, esta desorientación, no se olvide que desorientar o desorientado es perder la capacidad de entender o de razonar, o bien o de darse cuenta con claridad de las cosas. En este caso, vuelvo a repetir, de las cosas que tienen que ver con las Escrituras, que tienen que ver con la voluntad de Dios, que tienen que ver con los tiempos. Cuando hay una desorientación, obviamente que en lo que se piensa, en este caso los fariseos, que eran claros en las Escrituras, pero estaban desorientados en la forma como ellos comprendían o querían comprender. Naturalmente que la desorientación en ellos viene porque ellos le hacen un énfasis a lo que ellos quieren, a lo que ellos buscan, los lugares principales, los lugares de privilegio, el ego, la egolatría y cosas así. Cuando se toma esa conducta, naturalmente que es un desprendimiento de la voluntad de Dios, y esa realidad provoca una desorientación. El Señor Jesucristo le hace énfasis cuando dice la Escritura que cuando llegó cerca de la ciudad, significa que todavía el Señor Jesucristo no había entrado a la ciudad, porque está todo ese proceder y está alineado a los versículos, porque llego al versículo 41, cuando dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verle lloró por ella, diciendo, dice, versículo 42, si también tú conociese, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Si conocieses en tu día lo que es para tu paz, que si ellos tuvieran una buena orientación, un buen entendimiento, sabrían lo que significaba la visitación del Hijo de Dios en Jerusalén y lo que significaba para declarar tiempos de paz, ¿no es cierto? Él es paz. La Escritura dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? En cuanto a la paz, en cuanto al recibir, en cuanto al concepto de paz, Él era la figura de la paz, y por lo tanto se tenía que entender qué era lo escritural en Él para entender y lograr la paz. Entonces dice la Escritura, mas ahora están encubiertos tus ojos. ¿Por qué? Porque establece que ahora están encubiertos tus ojos, porque Jerusalén en sí estaba desorientado, estaba desfasado, no estaba en el foco de la voluntad de Dios. Por ello no tenían las condiciones para poder entrar por la desorientación que ellos tenían. Porque vendrán días, dice, sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán, ¿verdad? La razón por qué no tienen la capacidad de entender, de comprender. El Señor Jesús llora, lamenta, porque no tienen el entendimiento para comprender este extraordinario hecho. Y aquí se nota en que las personas principales de Jerusalén están desorientados, desvinculados de la voluntad de Dios, aunque ejercían el ritual supuestamente en la voluntad de Dios. Entonces, la Escritura habla que grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír a Jesús, venían a Jerusalén. Y por ello, mis hermanos, la Escritura habla de que Él iba, ¿no es cierto?, sanando, ministrando cuando entra a Jerusalén,
Y se provoca aquí que la Escritura cumple, o mejor dicho, lo que está escrito se cumple. La intencionalidad de nuestro Señor Jesucristo es cumplir lo que está escrito. Y para ello Él tenía que primero tener claridad de lo que está escrito. Segundo, de tener el entendimiento. Tercero, de tener la voluntad. Cuarto, de tener la humildad para poder lograrlo. Cuando nosotros no tenemos estas características, la voluntad para entender, no tenemos la revelación, el contenido de las Escrituras y el estado de humildad para comprender, naturalmente que creo que se provoca la desorientación que nos saca de la voluntad de Dios. El mundo tiene sus movimientos, tiene sus ofrecimientos sobre nuestra vida. De cualquier forma, el mundo tiene sus crisis, sus dificultades, pero las crisis, las dificultades más grandes que pudieran existir en el mundo es que la luz y la sal se pierdan, ¿no es cierto? La luz pierda la capacidad de alumbrar, la sal pierda la capacidad de salar, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque estos elementos, cuando están desorientados, provocan que pierden la capacidad por la cual fueron creadas o hechas. Así también nosotros como hijos de Dios, la Escritura habla que estos momentos extraordinarios que ocurren, ¿verdad? Dice la Escritura, de acuerdo a la profecía, dice, vendrá el justo. Aquí viene, dice Mateo 21:5, decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, dice la Escritura. Entonces todo estaba ceñido escrituralmente para que se cumpliera y llegaron tiempos de paz, como lo dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si tú conociese a lo menos este día, la entrada, lo importante que es para ustedes, yo doy la paz, dice el Señor Jesucristo, no como el mundo la da. Entonces está provocando que Él por esencia traía una tremenda manifestación del cielo en lo que significa la paz. En otra forma, en lo que significa la comunión. Si nosotros no tenemos paz con el cielo, describe que tenemos diferencias y cosas no arregladas porque estamos desorientados o porque hemos perdido la dirección o porque hemos perdido la comunión. Se requiere entender entonces que Él venía para relacionar, para unir, para recuperar lo que se había perdido, pero tenía que haber receptores que comprendiesen esta realidad. Entonces, y ahí caía la responsabilidad en los escribas y en los fariseos, que eran personas que tenían que enseñar y tener la claridad para explicar el tiempo del Hijo de Dios, pero no lo lograron. Bien, entonces, cuando hablamos de esto, hablamos naturalmente de lo que significa, mis hermanos, este tiempo de desorientación que quiero enseñar. Vuelvo a insistir, ¿verdad? Vuelvo a insistir. Desorientar significa extraviar, descaminar, desconcertar, despistar, confundir, ofuscar, turbar, etcétera, mis hermanos. Entonces, cuando la Escritura habla, significa, ¿verdad?, que desorientar pone el acento en el bloqueo mental. Las personas no logran pensar bien, no logran, y sobre todo por cosas que, primero, por las cosas que sobrepasan sus fuerzas, y que lo vamos a ver, por cosas que, por malas noticias, por cosas que no entendemos, por cosas que
que no colocamos una dirección escritural para medirlo con las escrituras. Entonces todo eso tiene que ver con que nos saca o que busca extraviarnos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es extraordinaria, es buena, es agradable. No va en dirección a beneficiar a Dios mismo, va en dirección a beneficiarnos, a encontrar el camino, sobre todo el camino de la paz, sobre todo el camino de la comunión, sobre todo el camino de la conquista. Entonces, para eso, mis hermanos, se derivan un montón de situaciones que nos desorientan. Por ejemplo, podemos hablar que hay elementos seductores que nos instigan al mal o que nos desorientan, elementos seductores que tratan de seducirnos o que darnos otro medio para resolver la enfermedad, hoy día la contingencia, los dineros, los recursos, las necesidades que usted pueda estar pasando, el lloro, el lamento, la mala noticia, cosas que se nos vienen fuertemente sobre nosotros. Entonces, fíjense que vuelvo a insistir en esto. Hay elementos seductores, incluso gente, ¿verdad?, que nos quiere engañar, como dice personas, como dice en Proverbios 1:10, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si te quisieren engañar, es imposible que una persona no cristiana, sin valores, creamos, y lo digo con mucho respeto, no creamos en el ofrecimiento de gente, ¿verdad?, que no ha dado nada por nosotros o por usted y que nos ofrece entendiendo sus necesidades, le ofrece, lo cautiva a usted con algún bien para que él se empodere en la política o para que siga viviendo de estos tremendos sueldos. Por ello, mis hermanos, la Escritura nos está diciendo, porque estamos hablando de manifestaciones seductoras, de las que nos instigan al mal. Y cuando hablo de los que nos instigan al mal, nos motivan porque la connotación de mal tiene muchas características. Primero, la connotación de mal está en decisiones que debemos de tomar por necesidades de cualquier tipo que nos desvinculan de la voluntad de Dios. Hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, hay personas que no se congregan por las vías que tenemos, no están en los discipulados, no están en las oraciones, ¿verdad? Pero dicen, no, pero yo estoy bien, no es un tema de Dios, yo con Dios estoy bien. Pero los elementos que tienen que ver con la comunión, que los elementos que tienen que ver con ser discipulado, con la oración, con la comunión de la iglesia, valga la redundancia, son elementos que Dios ha dado a todo cristiano, que Dios ha dado a toda persona. Por lo tanto, cuando la persona pierde la comunión o determina no tener comunión, determina no tener discipulado, determina no ser instruido en la Escritura, determina alejarse de la oración, alejarse de la iglesia, pareciera que la iglesia fuera un invento humano y Dios en sí mismo, ¿verdad?, es lo esencial. Entonces, la persona que está en comunión es la persona que está involucrada en la iglesia que no es un invento humano. La iglesia nace en el corazón del Señor Jesucristo. Él la construye, Él es la cabeza de la iglesia. Entonces es como decir, bueno, yo quiero la cabeza, pero no quiero el cuerpo. Es imposible, porque usted sabe que cuando usted desvincula la cabeza de una persona del cuerpo, es obvio que es muerte segura. Es muerte segura. Si el cuerpo se desvincula de la cabeza, es muerte segura. O al revés, como sea.
En este caso, si la iglesia se desvincula del cuerpo, es obvio que es imposible que pueda seguir viviendo espiritualmente hablando. Entonces, cuando vemos esto, muchas veces somos seducidos a desvincularnos de Dios, que esa es la realidad que estamos viviendo hoy día. Y por ello la Escritura nos llama que cuando los pecadores, ¿no es cierto? Cuando cada uno dice, cuando los pecadores te quisieren engañar, no nos consienta, porque la responsabilidad que tenemos es lograr la comunión bajo cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia para no ser seducidos, porque el mal, hermanos amados, vuelvo a insistir en esto, el mal no solamente está en el hecho mismo del pecado, sino en lo que decidimos, en lo que determinamos cada día, en cada momento, y por eso que digo que estamos en mucho riesgo. La Escritura también habla de la codicia, ¿verdad? De la codicia. Yo creo que lo enseñé en alguna oportunidad. La codicia, sino que cada uno, dice el libro de Juan, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la codicia por cosa, la codicia por cualquier atracción que me saca de la voluntad de Dios, me lleva a desorientarme de mi caminar, de mi claridad. Por eso que la Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Por ello son los elementos que Dios da, lámpara, lumbrera, que significa la Escritura. La Escritura es la que me ilumina, la que no me desorienta de la voluntad de Dios, de estas presencias seductoras naturalmente, que nos saca de la voluntad de Dios. ¿Qué provoca la desorientación? ¿Qué provoca estos choques, estos elementos seductores que nos atraen por necesidad, que nos atraen porque vemos noticias malas, ¿verdad? Yo veo lo más triste de todo esto, mis hermanos, que cuando uno ve personas cristianas, mis hermanos, involucrados en cosas que no tienen que hablar o que salgan de su boca, naturalmente, y uno ahí tiene que tener cuidado. Primero, ¿verdad? Las razones que provocan todas estas cosas. Primero, nos aparta de Dios. Nos aparta de Dios. Nos saca de Dios cuando somos desorientados por algún golpe, por alguna realidad. Fíjense que en Deuteronomio me llama mucho la atención, en el capítulo 13, dice, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. Cuando somos seducidos, dice, cuando te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu seno, o tu amigo, que sean como tu alma, que sean amigos, partner, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cercano a ti o lejos de ti, desde el cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella. Versículo 8 dice, no consentirás con él, ni le darás oído, ni tus ojos le perdonarán, ni tendrás compasión, ni le encubrirás. Mire lo que dice el texto 8. Las relaciones en la iglesia se establecen por la comunión en Cristo, la unidad. Las amistades se establecen y tienen que estar basados en Cristo. De repente uno ve o escucha, ¿no es cierto? Sí, está bien que no estemos en la iglesia, pero sigamos siendo amigos. Entonces se provoca una disociación entre una persona que está involucrada en el reino de Dios y una persona que ha dejado de involucrarse en el reino de Dios. Entonces la persona que está involucrada en la iglesia, mejor dicho, más claro, deja la iglesia para seguir a una relación de amistad con su amigo o con su amiga, que esa relación se construyó
en la palabra, se construyó en la voluntad de Dios, se construyó en la fluidez de los dones, se construyó en las relaciones escriturales en la iglesia. Por lo tanto, la escritura dice, no consentirás con él, o sea, no le consientas que te incite a dejar, ¿verdad? Cuando usted es aconsejado por personas que se conocieron en la iglesia, porque la esencia es el evangelio. La razón de ser y la razón de nuestras amistades están construidas en la palabra, en la voluntad, porque buscamos hacer la voluntad de Dios, porque buscamos los propósitos de Dios. Entonces, para mí en lo particular, hallo que si yo tengo un amigo en la iglesia y después deja de ser mi amigo porque se va o porque se va, no puedo seguir siendo amigo. Yo tengo que decidir. La escritura dice, no consentirás con él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no ser seducidos en estas condiciones y provoque desorientación en nuestro corazón, ¿verdad? Es tener claridad, buscar la voluntad de Dios, orar, ¿verdad? Y después decirle, hablar con él, traerlo, ministrarlo, traerlo a la presencia de Dios, hablarle de Cristo. Pero si no entiende, es imposible sostener una relación de ese tipo, hermano amado, hermana amada. Yo quiero que coloque bien su corazón en el Señor con lo que estoy diciendo, que nosotros no podemos ser, si las relaciones en la iglesia dejan de ser porque la persona no aguantó la presión o cualquier cosa, o no le gustó, porque generalmente hoy día somos muy cuestionados por esto, por aquí, por allá, etcétera, porque se está buscando no que la gente sea pastoreada, sino lo que se está buscando es que la gente diga, ¿no es cierto?, cómo se le pastorea, y eso es un absurdo. Es como que un hijo le enseña a un padre cómo criarlo. Imposible. No consentirás, dice la escritura. No consentirás. No consentirás. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, cada conversación que usted pueda tener con estas personas, por una u otra razón, que no se congregue, usted empieza a ser contaminado y empieza a ser desorientado hasta que usted tome las determinaciones de alejamiento de la iglesia. Y esto engaño, ¿verdad? Que es una desorientación, es un engaño de las tinieblas. Yo estoy bien con el Señor, pero tengo problemas con la iglesia. El Señor y la iglesia es lo mismo, porque nuestro Señor Jesucristo fluye, se manifiesta por medio de la iglesia, ministra por medio de la iglesia. Ahí están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, en la iglesia, mi querido hermano. Entonces, estar en la casa sin oír palabra de Dios, sin orar, sin buscar la voluntad de Dios, sin ser discipulado, esos son síntomas de estar obviamente desorientados, son síntomas de haber perdido la comunión con el Espíritu Santo, con la iglesia, por obviedad con nuestro Señor. Lo otro, mis hermanos, que es importante en esto, lo que nos saca y lo que nos desorienta es cuando cometemos pecados, cuando estamos en desobediencia, hermanos amados. Yo hallo que si hay un flagelo hoy día entre nosotros, lamentablemente no es el coronavirus, aunque no deja de ser importante, es la soberbia y el orgullo de nosotros como cristianos, que no tenemos la humildad para decir me equivoqué y cumplir los procedimientos escriturales para decir, ¿verdad?, perdón, me equivoqué, sino que se opta por guardar silencio, ¿verdad? Y se opta por mantener esa situación quebrada, se opta por no reconocer que está equivocado. Y lo otro, mis hermanos, la actitud de soberbia, de creer que somos absolutos en la verdad de nuestro corazón, entendiendo que todo lo que tiene que ver con malo, con soberbia, con mentira, sale del corazón. Por ello se requiere
entrar a las Escrituras, escudriñar nuestras realidades para encontrar respuesta, hermanos amados. Naturalmente que hay muchos agentes que son seductores para desorientarnos. Por ejemplo, espíritus malos. La Escritura en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: empero, dice, el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su propia conciencia. Entonces, hay espíritus malos, seductores, mis hermanos, para quitarnos la orientación escritural de la sana doctrina, de la verdad en Dios por medio de las Escrituras, que nos saca, porque dice: apostatarán de la fe, apostatarán de la fe, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, como aquella persona que se sale de la iglesia y nos seguimos reuniendo, nos seguimos comunicando con ella, pero ya hemos perdido la comunión que Dios ha establecido. Hermano amado, hermana amada, Dios ha establecido un formato de comunión que está inserto en la iglesia, inserto en la iglesia, inserto en la iglesia, en el pastorado, en la oración, en el discipulado, en las relaciones que tienen que ver con la formación, con las relaciones para nuestro crecimiento. También, mis hermanos, habla la Escritura de falsos maestros. Entonces, dice Marcos 13:22, dice: entonces, dice, si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales, prodigios, a fin de extraviar o de seducir o de desorientar en lo posible hasta los escogidos. En los escogidos. Entonces hay espíritus malos, agentes de las tinieblas, para desorientarnos, para golpearnos en la cabeza, aturdirnos y no pensar. Hay, mis hermanos, también elementos del entorno hoy día, mis hermanos, donde hay muchas personas o personas que supuestamente se congregaban, eran espirituales y cuánta cosa, ¿verdad? Había revelación, no sé, había sueños, profecías, etcétera, lo que usted quiera agregarle que tiene que ver con la iglesia y sus manifestaciones, pero que en el concepto básico de la comunión no están. Y por consecuencia, ¿qué se provoca esto? La vida nuestra, cuando somos seducidos o somos desorientados, empeora. Es de menos a más en el proceso de deterioro espiritual. Por eso es que hay personas, mis hermanos, cristianos que son buenos, que lindos, pero preciosos, tiernos, como usted quiera, que son como ositos, que dan ganas de abrazarlos siempre, que no provocan problemas, pero en esas características, estas personas, hijos de Dios, se hace intrascendente si pierden el oír a sus pastores, si han dejado de orar, si su relación está con gente que ya no es cristiana, o que apostatan, o que están en frialdad, o están en tibieza, a menos que sea para ministrarles, para sacarles de ahí, para animarlos, para direccionarlos escrituralmente. Entonces, ¿qué provoca? Y sigo con esto, y personas, ¿verdad?, que no están en su discipulado,
no están en la oración, no están en el tema de congregarse, que son expertos para justificarse, son expertos, ¿no es cierto?, para tratar de justificar lo injustificable, que han empeorado en su vida espiritual porque se han desvinculado de Cristo que se manifiesta en la iglesia. Más dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 3:13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los malos hombres. Malos, ¿por qué malos? Porque no está la voluntad de Dios en ellos, sino que buscan lo suyo propio, manejan las cosas a su manera, insujeto a las Escrituras, insujeto a la voluntad de Dios, tienen apariencia de piedad y por consecuencia engañan a otros, seducen a otros a que no busquen la voluntad de Dios, a que se desprendan del cuerpo, Cristo. Hermano amado, y por consecuencia de tener esta actitud, la Escritura dice, irán de mal en peor, irán de mal en peor, empeoran, engañando, dice, y siendo engañados. Engañan a personas que pueden seducir, engañan a personas que no tienen un carácter definido escritural, engañan a personas que son débiles en la Escritura, a niños, a bebés, y por consecuencia, por lo que hacen, ellos también son engañados por espíritus demoníacos, ¿verdad?, que lo usan como instrumento para herir el cuerpo de Cristo. Lo otro que ocurre, mis hermanos, el hecho de empeorar, se engañan a sí mismos. Se engañan, creen que lo están haciendo bien a su manera, creen, mis hermanos, que son absolutos de lo que sale en su corazón, pero la Escritura dice lo que hay en su corazón, lo que hay en nuestro corazón. Engañoso es el corazón, dice, ¿quién lo conocerá? La Escritura también dice de dónde vienen los malos pensamientos. No vienen de afuera, vienen de nuestro corazón. Lo único que rectifica nuestra vida, mis queridos hermanos, lo único que rectifica nuestro corazón es oír la palabra y obedecerla para anular lo que ya está en nuestro corazón desde el principio. Desde el momento que Adán peca, desde el momento que Adán desobedece, lo primero que hace Adán después de desobedecer es mentir. Y la mentira es continua. Cuando no hay verdad, es mentira. Cuando no hay verdad, hay mentira. Es imposible que si no hay verdad, haya otro tipo de verdad. Si no hay verdad, hay mentira. Por lo tanto, la persona cuando no habla de la Escritura, de la voluntad de Dios, siempre está mintiendo. Escúcheme, siempre está mintiendo cuando una persona no habla de la verdad. Por eso que la palabra dice en cuanto al Señor Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces, la única verdad existente en todo el mundo, en todas las cosas, en todos los quehaceres, en todo lo que tiene que ver con principios y valores, es la verdad establecida por las Escrituras. Entonces, si no hay verdad de Dios en nuestras vidas, hay mentira. En Proverbios 12:26, la Escritura dice, el justo hace ventaja a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El impío, el corrupto de corazón, el que no tiene la verdad de Dios en su corazón, el que no tiene la voluntad de su corazón, hace errar a otro con lo que dice, porque no tiene la verdad. Por eso que los judíos que dice en el libro de Juan, aquellos que creyeron en Jesús, el Señor Jesucristo termina diciéndole, ¿verdad? Vuestro padre es Satanás, el diablo.
Él es mentiroso desde el principio. Pero, ¿qué le está diciendo con eso? Que con lo que ellos están declarando, que no es verdad lo que están declarando, que son hijos de Abraham, están mintiendo, por lo tanto son mentirosos. A eso me refiero con lo que acabo de decir. Son mentirosos, están mintiendo. Por lo tanto, si ellos mienten trazando ignorantemente, equivocadamente o con una intencionalidad de justificarse por medio de un hecho que no es tan así, solamente la intención es justificarse. Por lo tanto, están mintiendo, y si en ellos fluye la mentira en cuanto a esa realidad que nos compete a nosotros también, entonces lo que está pasando en ellos se están alineando con el padre de la mentira. Por lo tanto, son hijos del diablo. Por ello, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que dice la Escritura. Este tipo de seducción, este tipo de desorientación nos lleva naturalmente a otra cosa que dice la Escritura: enseñar y seducir a mi siervo a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. ¿Cuál es la responsabilidad de usted y de mi persona? Es conducir a la verdad, a la voluntad de Dios. Conducirlo. Por eso que usted tiene que tener, nosotros tenemos que tener cuidado, que si estamos en este comportamiento, amerita que tengamos que arrepentirnos y convertirnos a la voluntad de Dios. Lo otro que provoca desorientación en nuestra vida es cuando Dios hace cosas que nosotros no comprendemos, no entendemos, o creemos que estamos en la perfecta voluntad de Dios, o creemos, mis hermanos, que somos tan santos, tan perfectos, que de repente cuando viene un hecho que nos pilla, ¿verdad? Y nos descoloca, como la situación que ocurre aquí en Jueces 7:6, dice... quiero hablar del ataque a la ciudad de Jaí, que era un lugar muy pequeño. Reducen las tropas porque era pan comido, como dicen algunos. Era muy fácil el conquistar, pero son derrotados, ¿verdad? Y por consecuencia Josué se lamenta y dice: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré yo a Israel? Ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, Dios, porque los cananeos y todos moradores, etcétera. Él empieza, ¿verdad?, entendiendo en la perfección de él, que lo que estaba haciendo él era perfecto, pero no contaba con ciertos hechos que no estaban en el conocimiento de él y no estaban a su alcance. Por lo tanto, Dios detiene, y lo que Dios hace, ¿verdad?, para orientarlo, porque este choque contra Dios, este choque por la derrota que adquiere, le provoca una desorientación y empieza a quejarse en contra de Dios. Qué importante es que cuando estemos pasando esas cosas inexplicables, nos postremos como el rey David se postra cuando hay un edicto en contra de él y contra el hijo que iban a nacer en pecado. Se viste de cilicio, dice la Escritura, y empieza a ayunar y a apelar a la misericordia de Dios. Muchas veces, hermanos, la soberbia, el orgullo nuestro, el orgullo religioso, se descubre en estos actos cuando empezamos a decir: pero si yo soy bueno, yo diezmo, yo ofrendo, yo oro, yo hago aquí, yo hago acá, pero ¿por qué me ocurrió esta situación? ¿Qué es? No me lo merezco, yo soy buen cristiano, no le hago mal a nadie. Entonces, tenemos que aprender a reaccionar, porque exabruptos tendremos. No se olvide que la Escritura, y lo he dicho muchas veces, en el mundo tendréis aflicciones. La Escritura habla del día malo, estar firme, dice la Escritura.
Entonces, la actitud de estar firme de acuerdo a este hecho para no ser desorientado, sacado de la voluntad de Dios y tomar un camino de muerte, un camino de quebranto, un camino de desvinculación de la relación que debemos de tener con nuestro Dios. Dice la Escritura entonces que Dios le dice a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? ¿Qué es lo que hace Josué aquí, este gran hombre, este gran general, verdad? ¿Qué es lo que hace? Confronta a Dios. Confronta a Dios. Y creo que eso es un acto de soberbia, hermano amado, de orgullo. Confronta a Dios. Va donde, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no busca dónde falló. ¿Por qué? Porque este acto describe que Dios falla. Describe que en el corazón nuestro, en el corazón de Josué, puede ser que Dios no sea perfecto, puede ser que Dios no tenga el pleno amor, puede ser que Dios no lo sepa todo, puede ser que Dios no tenga todo bajo control, puede ser que Dios, ¿no es cierto?, se equivocó, puede ser que Dios también mienta. Cuando una persona violentamente se levanta en contra de Dios, violentamente se levanta en contra y empieza a increparlo, es porque está pensando que Dios falla de alguna forma. Por eso que Dios le dice a él, le dice: mira, ¿qué estás haciendo? Levántate. ¿Por qué te postras sobre mi rostro? ¿Por qué me reclamas así? Israel ha pecado. Esa es la relación. Esa es la razón. Y aún han quebrantado mi pacto. Yo hice pacto con ustedes y ustedes lo rompieron. Entonces lo que dice, han tomado el anatema. Por lo tanto, la Escritura dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos porque han pecado. No es que yo sea un Dios antojadizo, malo, imperfecto, ¿no es cierto? Yo hice un pacto y lo cumplo. La Escritura habla de cómo Dios pacta, hermano, pero no pacta porque necesita pactar para que le creamos, sino pacta entendiendo que necesita convencernos por nuestras debilidades, por nuestros temores, por nuestras dudas, etcétera, por nuestros egoísmos y cuántas cosas que tiene que ver con la carne, que descansemos en Él. La actitud de descanso en los momentos de crisis describe que le creemos plenamente. La actitud de desorientación que nos saca de un lugar para otro, que pensamos que no podemos dormir, que nos damos vuelta, que nos preocupamos, que lidiamos, que dudamos de Dios o no pensamos en Dios, describe que estamos desorientados. Entonces lo que hace Dios: levántate y santifica al pueblo. Y di: santificaos para mañana. En otra palabra, si quieren mis promesas, límpiense de toda cosa mala, de toda cosa corrupta, de todo pensamiento equivocado, de toda duda. Mis hermanos, todo lo que tiene que ver con depresión, todo lo que tiene que ver con desgano, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con expectativas al mundo, con expectativas, con promesas de políticos, con expectativas y promesas de cuántas cosas que están ocurriendo hoy día. Mis hermanos amados, eso muestra nuestra desconfianza en nuestro amado Dios. Lo muestra. Y tenemos que santificarnos, limpiarnos. Hermano, es imposible que las promesas de Dios se establezcan, disfrutemos de ellas, si no limpiamos nuestro corazón. Hay gente que se cansa con Dios y yo no entiendo cómo se pueden cansar, mis hermanos. Cómo hay gente que se cansa, que se enoja con Dios. Eso describe literalmente una falta de humildad y una discrepancia absurda con imperfecciones que pretendemos imputarle a Él, sabiendo que es perfecto, todopoderoso, extraordinario, 3 veces santo. Significa que no hay mancha de imperfección, no hay mancha de maldad o de mala intención como es nuestro corazón. Ahí se lidia ¿a quién le tenemos confianza? ¿A quién? Otro estado, mis hermanos, es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y me llama la atención aquí
que cuando el Señor Jesucristo se aparece, ¿verdad? Se aparece a la mujer y ocurre esto. Quiero marcar este precedente. Estoy en Lucas 24, dice versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, ¿verdad? Se acordaron y volvieron al sepulcro y dieron buenas nuevas. Todo el mundo, mis hermanos, estaban aturdidos por cómo murió nuestro amado Señor Jesucristo. Todo el mundo, consternado, hermanos amados, todo el mundo estaba desorientado. ¿Por qué? Porque se habían desvinculado de la palabra, se habían desvinculado de lo que estaba escrito, mis hermanos. Cuando la Escritura diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Eso estaba escrito. Entonces ellas se acordaron de la palabra. ¿Por qué tenían esa disposición? Porque tenían un corazón abierto a buscar plenamente la voluntad de Dios. Entonces había una gran connotación, ¿verdad? Había una gran situación, una complejidad, una desorientación, pero terrible. Pero ella, bajo esos tiempos de tormento, de tristeza, de amargura, de cuánta cosa que se levanta cuando se pierde a un ser querido tan extraordinario como nuestro Señor Jesucristo, y sufrir todos los vejámenes establecidos en maldad del hombre. La Escritura dice que en esa realidad ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro fueron y dieron buenas nuevas de que aunque no habían visto al resucitado, pero ellos creyeron a la palabra de Dios, mis hermanos, porque la palabra de Dios es alegría, la palabra de Dios es regocijo. Por eso que soy una persona insistente, que si usted se desprende de las Escrituras, viene la desorientación, viene el tiempo de la pérdida de comunión, mis hermanos. Es cierto que hay hechos que pueden ser muy justificables de cualquier situación que usted pueda estar pasando, pero usted tiene que ser responsable en buscar respuestas precisas y no llenarse de justificación para huir de la presencia de Dios, para huir. Entonces la Escritura habla, mis hermanos, que también el Señor Jesucristo se le aparece a los de Camino de Emaús, ¿verdad? Lucas 24, la Escritura dice, mis hermanos, que aunque ellos y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, dice, y así como la mujer habían dicho, pero no le vieron, pero le creyeron, no le vieron. Ese es tener un corazón dispuesto a creer. Oh insensato y tardo de corazón, le dice el Señor Jesús, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera en estas cosas y que entrara en su gloria. Y vuelve a insistir, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras. Insensatos de corazón, le dice a los discípulos, y tardos de corazón, porque estaba escrito. Todas las cosas que estamos viviendo hoy día están escritas. Entonces la confianza que tiene que ser en nosotros es tener la confianza, aunque no hemos visto como estas mujeres, pero creemos y se abre el entendimiento de las Escrituras, porque eliminamos la duda, el temor. Por lo tanto, si usted está pasando tiempo difícil, crea en la voluntad de Dios, que es para bien. Si usted está pasando tiempo de enfermedad, de dolencia, o en este momento tiene este virus, el coronavirus en su vida, crea en la voluntad de Dios, confíe en sus propósitos. Si usted está enfermo y tiene cáncer, mi querido hermano, crea que usted tiene un Dios sanador, pero dígalo, ¿verdad? Como aquellos jóvenes que dicen, nosotros no nos arrodillaremos en tus estatuas, en tu monumento, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro Dios es poderoso, es extraordinario, es todo suficiente y Él nos librará. Pero si no fuera así, aún así
tenemos nuestra fe y nuestra confianza. En otras palabras, si Dios no nos libra, es voluntad de Él que muramos. ¿Quién puede reclamar esos derechos con esa conducta y esa determinación? Pero la debilidad del cristiano está en la carencia de oír palabra de Dios. De oír. Mire, la Escritura, mis hermanos, habla de todos estos hechos. Los que iban camino a Emaús, ¿no es cierto? Ellos también estaban consternados, dice la Escritura. Estaban en condiciones precarias. Le dicen, Jesucristo se le aparece resucitado y dice mientras, ¿qué plática tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús de Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en la obra y en palabra delante de Dios, de todo el pueblo, y cómo le entregaron, y empiezan a explicar, ¿verdad?, lo que ocurrió. Estaban consternados, estaban desorientados por los golpes que habían recibido. Josué con lo suyo, María con lo suyo, estas mujeres, mejor dicho, con lo suyo. Cleofas, los que iban camino a Emaús, con lo suyo. Y usted con lo suyo. Tenemos que tener cuidado de equivocarnos, mis queridos hermanos, amados de Dios. Amados de Dios. La base, ¿verdad?, de entender estos tiempos es la Escritura. Pero si usted se desvincula de dónde se congrega, si usted se desvincula de sus pastores, si usted se desvincula de la comunión de los hermanos, si usted se desvincula de la oración, usted va a empezar a caminar como embriagado y sin norte. Entendiendo lo que estoy enseñando y no quiero repetir, personas que empeoran. Tenemos que tener la actitud de humildad para buscar ayuda, para buscar respuesta en las Escrituras, pero tenemos que colocar bases reales. Dios es extraordinario, nuestro Dios no se equivoca, nuestro Dios no miente, nuestro Dios no nos odia, nuestro Dios no nos deja solo. Él es todo suficiente, Él es todopoderoso y por sobre todas las cosas busca atraernos a Él para cuidarnos. Como dice el Señor Jesucristo: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos, pero viene y no quisiste? No quisiste. Entonces, cuando perdemos estas realidades, es obvio que nuestro caminar es desorientado, sin sentido, sin propósito, sin saber a dónde apuntamos, sin saber qué es lo que queremos. Vivimos el día por vivirlo. Tenemos que volver a la comunión, querido, querida. Tenemos que volver a la alegría. Si usted me dice: no, pero yo no oro, yo no me congrego, yo dejé al que era mi pastor a un lado, pero tengo una comunión con el Espíritu Santo, pero extraordinario. Aunque no le creo, pero ¿por qué razón es imposible que ocurra así? Porque la iglesia la hace y la hizo nuestro Señor Jesucristo y la plasmó en la cruz. Y la plasmó en la cruz. Entonces, ¿hay milagros para usted? Sí. ¿Hay respuesta de Dios para usted? Sí. ¿Hay una línea clara, escatológica, de la voluntad de Dios en los tiempos que estamos viviendo y en los otros que entraremos? Sí, sí, sí. Pero que no nos pase como los fariseos, como los escribas, que andaban desorientados, por lo tanto se convirtieron en enemigos del verbo.
en enemigo de la iglesia. En enemigo. Y esto es más triste todavía. Usted sabe que los peores que perjudican más a la iglesia son los que salieron de la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo dice algo, ¿verdad? O la escritura dice, mejor dicho, ¿verdad? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. Por ello tenemos que cuidar. Por eso que la escritura dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón. Esto no es una crítica a nadie. Esto no es avergonzar a nadie. Esto no es la palabra que Dios me ha dado en los cuidados que tenemos que tener en esta nueva realidad que tenemos y en la responsabilidad, porque noto que hoy día Dios nos está haciendo responsable a nosotros de buscarle, a nosotros responsable de estar en nuestros discipulados, a nosotros responsables de la oración, porque antes dependíamos del día domingo. Y esto ha servido para que muchos que andaban al 3 y al 4 se justifiquen que no pueden o no les gusta la tecnología o cualquier cosa. Por lo tanto, son tiempos peligrosos, son tiempos de engaño, son tiempos en el que tenemos que cautelar y determinar y afirmar nuestro corazón. Y son tiempos que Dios sigue existiendo y nos sigue amando y nos sigue buscando. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Yo te ruego que tú abras el entendimiento, así como le abriste el corazón, el entendimiento a estas personas que iban caminando, tristes, desorientados, sin dirección, llenos de carga emocional por lo que vieron y llenos de incredulidad y por lo tanto sin norte, sin meta, sin nada fijo. Ayúdanos a encarrilarnos, a orientarnos, a buscar nuevamente la comunión, a buscar nuevamente, Señor amado, tu palabra, tu voluntad, porque la única forma de ser orientado, de ser dirigido, de ser alineado, es tu palabra, es la pastoral, es el discipulado, es la formación, es la oración. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otro instrumento, no hay otra institución que no sea la iglesia, Señor amado, para la comunión de los santos. Gracias, yo ruego por los enfermos, Señor. Los enfermos del corazón, los que están en estado de tibieza, de tristeza, los que están en estado de incredulidad, yo ruego por ellos, Padre amado, que venga este tiempo de fe, de convicción, de palabra, de milagros, para que se abra nuevamente su mente, sus ojos, su entendimiento para comprender tu voluntad. Suplico por ellos para que sean ministrados, para que sean tocados, Espíritu de Dios, y ellos son templos del Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor amado, que tú les hables, que tú les profetices, que tú les despiertes, Señor amado, en este tiempo de desorientación, de lucha, de conflicto que están teniendo. Oro, Señor, por los enfermos, cualquiera sea la enfermedad, llámese cáncer o cualquier enfermedad, para que en el nombre de Jesús reciban sanidad, reciban libertad, reciban el milagro en el nombre de Jesucristo. Oro por los que están esclavizados, por los que están en cárceles. Señor, oro para que sean libres de todo azote, de toda mentira del diablo, de todo engaño. Que venga la verdad, Señor amado, sobre sus vidas y sean libres de todo azote. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga mucho. No se olvide, hay un número de teléfono para usted, para poderle servir, porque nuestra añoranza, nuestro deseo es llegar a sus vidas, ministrarle y rogando siempre que encuentre respuesta en Dios para todas sus necesidades. Dios les bendiga, queridos hermanos.
Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad.
gloria y tu bondad. Oh, muestra tu gloria y tu bondad. Oh, muestra tu gloria y tu bondad. Nos acercamos al trono de tu gracia. Nos acercamos al trono de tu gracia para rendirnos ante la hermosura de tu santidad, ante la hermosura que tienes para sanarnos. Nos acercamos ante el trono de tu gracia. Nos acercamos ante el trono de tu gracia. Nos acercamos ante el trono de tu gracia para rendirnos ante ti. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Yo quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad y tu amor. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Me rindo a ti, yo me rindo a ti, todo por entero. Yo me rindo por completo. Oh, porque en ti está mi identidad, porque en ti hay sanidad, porque en ti hay respuesta que viene del cielo. Para mí hay respuesta del cielo. Para ti, para tu vida, para tu casa, para tu familia. Oh, y nos rendimos a aquel que lo rindió todo en la cruz, que lo rindió todo en la cruz, vertiendo su sangre, dando su vida, dando su vida. Nos rendimos a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego.
Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Gracias. Te damos gloria, Señor. Bendito, bendito, bendito Dios. Bendito. Gracias por este tiempo, por haberse conectado junto a nosotros. Le invitamos a que se conecte junto a nosotros los días martes a un tiempo de adoración. También lo dejamos invitado para el día jueves a una cita con Él. Le bendecimos. Le bendecimos desde aquí y que el Padre en su misericordia siga obrando sobre su vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias. Oh, gracias. Oh, gracias. Que tu palabra siga corriendo. Que tu palabra se siga extendiendo. Cada hogar, a cada familia, bendito salva, bendito eres. Gracias, Señor. Agradecemos lo que estás haciendo, Paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sea muy bendecido.